Hola, bienvenidos a IPTech. Mi nombre es Ian Portillo, soy técnico en sistemas digitales y estudiante de ingeniería en electrónica. Sé que estuve ausente por algo de tiempo, una disculpa por eso, estuvo un poquito pesado el término del trimestre y entre estar trabajando y estudiando se me complicó un poco el poder grabar videos. Pero nuevamente aquí estamos. El día de hoy vamos a empezar con un tema que varios me habían pedido, que es para poder empezar a programar microcontroladores. Entonces vamos a hablar de todo lo que necesitamos para poder comenzar. Primero debemos decidir la tecnología con la que queremos trabajar, ya sean PICs, AVRs, Texas Instruments o cualquier otro. Si quieren más información sobre cuáles hay y cuáles elegir dependiendo del tipo de proyecto que quieren realizar, ya realicé un video sobre este tema y les dejaré la tarjeta por aquí. Para el ejemplo de este video yo elegiré los PICs, que son con los que normalmente más trabajo, aparte que son como los más usados en cuestiones académicas y educativas junto con los AVRs. Aquí por ejemplo tengo algunos modelos de PIC, también tengo de AVR. Estos dos son PICs, estos son AVR. Estos son en formato DIP, que estos los puedes poner en el protoboard para poderlos hacer pruebas, conexiones, quitar cosas, poner cosas sin ningún problema. También están en tarjetas de desarrollo, por ejemplo aquí tengo una tarjeta de desarrollo de AVR y tengo estas dos que son con PICs. ¿Por qué comento lo de las tarjetas de desarrollo y de los encapsulados tipo DIP? Es porque también es otra parte que va a ser fundamental a la hora de elegir qué es lo que necesitamos para poder comenzar. Ya que si elegimos algo en formato DIP como esto, que lo pongamos en nuestro protoboard, lo que vamos a necesitar es un programador para poderle cargar los códigos que hagamos en nuestra computadora hacia el microcontrolador para ponerle la información de las instrucciones que queremos que ejecute. Pueden ser, por ejemplo, en el caso de PICs están como este. Para los AVRs, por ejemplo, yo ocupo este pequeñito. Hay programadores universales también. Pero ¿qué pasa? Si nosotros elegimos una tarjeta de desarrollo, la gran mayoría de estas ya vienen con interfaces para conectar vía USB a nuestra computadora. Entonces aquí nos ahorramos relativamente la parte del programador. Y digo relativamente porque pues obviamente una tarjeta de desarrollo va a ser más costosa porque trae esa parte del programador ya integrada. Y listo, básicamente con estas dos partes ya tenemos todo el hardware que necesitamos para poder comenzar. Obviamente también vamos a necesitar periféricos, pero eso ya depende de la aplicación específica que queramos realizar. Y bueno, ya que tenemos nuestro hardware decidido, ahora tenemos que pasar al software. Primero que nada tenemos que decidir qué lenguaje de programación vamos a utilizar, ya sea el lenguaje C, Java, ensamblador, Python o cualquier otro que sea compatible con microcontroladores. Nuevamente para seguir con este ejemplo y tomando en cuenta que yo elegí PICs, voy a elegir lenguaje C, que es uno de los que más utilizo. Ahora que ya tenemos definido qué microcontrolador y qué lenguaje de programación vamos a utilizar, tenemos que elegir el entorno de desarrollo que vamos a utilizar, que es donde pondremos todas nuestras líneas de código de nuestros programas. Esta sesión es muy personal, sobre todo es más de con cuál te acomodes más, desde cómo está la interfaz, los colores, las letras. Ya si quisiéramos vernos un poco más técnicos, pues sí podemos revisar cuál tiene más herramientas para depuración, cuál genera menos código en ensamblador a la hora de compilar y pequeños detalles técnicos que pueden hacer la diferencia dependiendo de nuestra aplicación. Por ejemplo, si estamos hablando de AVRs, uno que se puede recomendar mucho es Atmel Studio, que es como lo más común de utilizar. Por ejemplo, son PICs. Yo el que ocupo es MPLAB X, porque es el que desarrolla Microchip y con sus compiladores XC8 y X66 me han funcionado bastante bien. Eso ya es elección personal. Pero para PICs hay muchísimos otros. También está MicroC, está CSS, está SourceBoost. Pero para PICs hay una infinita variedad y van a encontrar muchísimas personas que utilizan diferentes entornos de desarrollo. Y por último, y también una de las mayores razones por las que yo ocupo MPLAB es porque tiene integración con sus mismas tecnologías. Entonces, por ejemplo, yo puedo programar los micros utilizando el PIC-Kit sin necesidad de utilizar un software adicional para cargar los programas. Entonces yo desde el mismo entorno de desarrollo puedo hacer la compilación, la depuración y la carga del programa al microcontrolador.
En caso de que yo estuviera ocupando algún otro entorno de desarrollo, muy seguramente tendría que tener otro software aparte para ocupar el programador. Por ejemplo, si estoy ocupando este programador universal, una vez que hago todo mi proceso de compilación, tengo que sacar mi archivo hexadecimal y con el software del programador cargarlo al microcontrolador. Y con eso terminamos con todas las herramientas, tanto de hardware como de software, que necesitaría para comenzar a programar microcontroladores. Pero otro punto muy importante sería qué conocimientos previos necesito para poder empezar a programar microcontroladores. Realmente no son tantos como uno pudiera llegar a pensar. Principalmente son conocimientos básicos de electrónica analógica y electrónica digital, para poder conectar todos los periféricos o todo lo que queramos hacer funcionar con nuestro microcontrolador sin quemar nada, ya sean motores, LED, lámparas o cualquier clase de periférico que nosotros quisiéramos conectar. Saber códigos, binario y hexadecimal principalmente, y poder hacer conversiones entre ellos, ya que van a ver que durante la codificación mucha de la información se está poniendo en estos códigos y cada programador ocupa con el que se siente más cómodo o el que es más útil en el momento. Entonces sí es importante saber convertir de uno a otro para no confundirnos. Y como ya mencionábamos desde bastante antes, y creo que es un tanto obvio, necesitamos saber algún lenguaje de programación, ya que básicamente sin este no podemos empezar a hacer nada. Y por último, lo que vamos a necesitar primordialmente es mucha paciencia e imaginación. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí las fuentes de error pueden ser muchísimo más amplias. Explico por qué. Si estuviéramos trabajando únicamente con electrónica, sabemos que si algo está funcionando mal es porque hay un componente quemado o está mal conectado a algo. Cuando estamos trabajando con programación, sabemos que si hay un error, el error puede ser de sintaxis o un error lógico, y nos limitamos a solo esos errores. Pero en programación de microcontroladores, cualquiera de todos estos que mencionamos puede estar fallando. Puede que nuestro circuito esté bien y nuestro código esté mal, o viceversa, que el código esté bien y el circuito esté mal, y hay que tener mucha paciencia para lograr identificar dónde se encuentra el error. También ser muy organizado para ir trabajando por partes, no directamente escribir todo el código, cargarlo y a ver si funciona. No hay todo un proceso de desarrollo. Por ejemplo, es muy útil el uso de simuladores, porque ahí hacemos nuestro código, probamos más o menos la conexión que queremos realizar, vemos si funciona o no funciona, al menos en un entorno virtual que no es perfecto, pero nos ayuda mucho. Y ya que lo probamos en ese entorno virtual, que ya validamos el funcionamiento de nuestro código y de la conexión que queremos realizar, entonces ahora sí pasamos al mundo físico, cargamos el microcontrolador con la información y hacemos pruebas. Aquí pueden salir otros detalles, pero ya serían propiamente del entorno físico, por ejemplo que si hay mucha humedad, la temperatura, o diversos factores de si las líneas están generando ahí algún tipo de ruido, cuestiones ya propias de la aplicación física que ya vamos a poder identificar en su momento, pero ya descartamos toda una serie de errores previamente. Y por último, también mencioné que se necesita mucha imaginación. A pesar de la creencia de que los ingenieros no somos nada creativos, es más bien porque nuestra creatividad es un poco diferente. Precisamente cuando te empiezan a platicar de algún proyecto o alguna problemática que tienes que resolver, tú en tu mente empiezas a pensar, bueno, ¿qué lenguaje de programación voy a ocupar? ¿Qué microcontrolador voy a ocupar? ¿Cómo lo voy a programar? ¿Qué ciclos voy a ocupar en tal o cual parte? ¿Qué piezas de hardware voy a necesitar? ¿Qué módulos? ¿Qué conexiones? Y empieza a imaginarte cómo se va a ir armando todo el proyecto. Y también a lo mejor ya tienes un armado previo, pero tienes algún problema. Entonces tienes que estar pensando e imaginando cómo resolverlo, qué otras alternativas tienes, de qué manera atacar ese problema. Y ahí es donde digo que los ingenieros también somos creativos, pero somos creativos para ingeniárnoslas para resolver los problemas. Y bueno, básicamente esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver un video más de IPTech. Hasta luego.